cambiar el enfoque de lo cotidiano y crecer. Es momento de hacer para ser. Charlemos con Hiram, Javier y Marco. ¡Comenzamos! Hacer para hacer, este espacio que busca pues darle opciones a usted de cómo se viven diferentes situaciones que afectan de alguna forma o de otra al ser humano, siempre desde el punto de vista de la psicología humana, que yo creo que no se puede dejar de lado y creo que lo permea todo. Y para hablar de ellos, aquí a mi lado Javier Grajeda, ¿qué tal? Compañero y amigo, pero además psicólogo y terapeuta. Así es, buenos días. También Marco Rodríguez, psicólogo y consultor. Placer, gracias. Buenos días. Resiliencia es el tema que el día de hoy nos trae a esta charla, porque además es parte de lo que hemos estado recibiendo a través de redes sociales, las peticiones de alguna forma de temas por parte de quienes le ponen like ahí a la página, y agradecemos, por cierto, cada uno de ellos. ¿Qué es, para empezar, la resiliencia? ¿Lo dije bien? Resiliencia. Así es, porque de repente se dice resiliencia y es como si te quedaras muy callado. No, eso va por otro lado. ¿Qué es? La resiliencia como tal es un proceso que se vive, en el cual una persona puede tener un impacto muy fuerte en su psique, puede tener un impacto muy fuerte en su vida cotidiana, y tiene esta capacidad de reponerse, esta capacidad de retomar el rumbo, pero además aprendiendo de la adversidad que vivió. La resiliencia no solamente es levantarse del impacto fuerte que tenemos, o levantarse, sacudirse, hacer como que no pasa nada y seguir caminando, sino es además esa capacidad que como seres humanos tenemos de levantarnos, sacudirnos, regresar a nuestro camino, regresar a nuestro enfoque tanto emocional, psicológico y conductual, pero aprendiendo de esas cuestiones que vivimos, de esas rupturas, de esos impactos que nos da la vida. Algo bien importante de la resiliencia es que, a diferencia de todo lo que hemos hablado, por ejemplo, hasta ahora, es que en este caso es una postura consciente ante la vida. Tiene que ver con la decisión. Resiliencia también es la capacidad de sobreponerse a esas dificultades sin deformarse, es decir, sin dejar de ser lo que esencialmente somos. Y la resiliencia hoy se ha convertido en una de las competencias, por ejemplo, más importantes de las organizaciones, porque estamos en un mundo que cambia constantemente y que nos pone a prueba todo el tiempo. Entonces, se ha convertido en una de las aptitudes profesionales que más se valoran en las organizaciones, dado este mundo tan cambiante. Y de pronto creo yo que es un término como muy en boga, ¿no? Bueno, yo en lo particular vengo escuchándolo cada vez más de 5 años para acá. Así pareciera que apenas se está descubriendo esta forma. Yo no creo que sea así. No, digamos que el término comienza ya desde los años 80, 90 a tener una definición propia, porque el término resiliencia, platicábamos ahorita Marco y yo, se lo robó la psicología a la física, que es un término que se aplica para algunos materiales como los resortes o las esponjas, que cuando los aprietas y los sueltas vuelven a su estado natural. Justamente eso es lo que pasa también en cuestión psicológica. Habiendo vivido bajo una presión muy fuerte, bajo un choque muy fuerte, vuelves a tu estado natural, obviamente con algunos aprendizajes nuevos, con algunos golpes emocionales, psicológicos nuevos, pero te repones ante ellos. Y entonces, efectivamente, hace algunos 20 años quizá, viene poniéndose muy en boga, la gente lo viene repitiendo mucho, y es algo que más que descubrirse se ha ido sistematizando para poder ser estudiado, entendido y obviamente proyectado. Tanto Marco como yo son de los temas que más trabajamos, por ejemplo, en cuestión de cursos, talleres, la gente los pide mucho. Incluso la resiliencia, a diferencia de otras virtudes humanas, es algo que genuinamente sí se puede desarrollar conscientemente a través de la prueba, el error, la reflexión, pero sobre todo desde la voluntad. Si me permiten compartir, por ejemplo, mi experiencia como emprendedor, es que cuando uno emprende, tiene que estar dispuesto genuinamente a perderlo todo, pero al mismo tiempo tiene que aprender a ganarlo todo. Y para ese ganarlo todo hay un proceso de aprendizaje que se requiere para llegar ahí. Y en ese sentido la resiliencia juega un papel fundamental, porque entonces todo el tiempo estaremos sometidos a retos, a juicios, a los cómo nos del entorno, y saber sobreponernos a eso una y otra vez es lo que nos permite llegar a ese éxito como cada quien lo concibamos. A mí me parece interesante esta última parte que mencionas, Marco, de que es una herramienta que uno se puede
imponer como voy a trabajar en mi resiliencia o voy a ser un ser resiliente, así tal cual. Sí, lo puedes ir haciendo consciente y esto te ayuda a que cada vez sea mucho más eficaz tu forma de hacer resiliencia. Digo, entendamos que la resiliencia, al ser un proceso, tiene componentes. Y los componentes más importantes de la resiliencia, la mayoría de las bibliografías te lo dicen, son 4. Uno son las expectativas de vida que tienes. Si eres una persona con expectativas, con proyecto, con planes, es más fácil que seas una persona resiliente. Hablábamos, por ejemplo, hace un par de semanas del duelo. ¿Cómo se puede sobrellevar un duelo de una manera más eficaz? Si tienes proyectos, si tienes expectativas, si tienes futuro, si tienes visión. Entonces las expectativas son una parte importante. Otra parte importante que también influye es la personalidad, de la que ya hablábamos casi en nuestros primeros programas, que en las primeras emisiones, que es las características que tú tienes para enfrentarte a la vida, para ponerte frente a los demás, para proyectarte como persona. Entonces tus rasgos de personalidad son muy evidentes. Y algo que no hay que dejar de lado son otros 2 puntos, los factores ambientales, todo lo que hay a mi alrededor, el tipo de gente con la que me junto es importante, el tipo de ambientes en el que me desarrollo. También hablamos, creo que la semana pasada, de ambientes psicoafectivos sanos, así es, psicosociales sanos, y las partes de la situación personal. Es decir, créanlo o no, una persona con gran sentido del humor es más fácil que sea una persona resiliente, porque es una persona que, por ejemplo, sabe sobreponerse a sus propias desgracias. Hablábamos cuando decíamos de la psicología del mexicano que éramos un pueblo resiliente. Somos un pueblo resiliente porque sabe burlarse de sus propias desgracias, no minimizándolas, sino poniéndolas como algo, un absurdo, algo chusco. O algo que pasa y ya, y sobre eso se sigue, ¿no? Para poder, como tú acabas de decirlo exactamente, seguir, continuar. Con esos 4 factores, personalidad, expectativas, factores externos y factores internos, uno puede ir transformando y uno puede ir fortaleciendo su propia resiliencia. Desarrollar la resiliencia, por lo tanto, también es una convicción de someterse al proceso de dolor. Y digo dolor separándolo de sufrimiento, que es algo diferente. Es decir, ser resiliente es entender que el dolor es parte del proceso natural de la evolución y del crecimiento. Lo que dicen es inevitable. Exacto. ¿No? Entonces, parte de la naturaleza humana y una de nuestras, digamos, tecnologías naturales es el aprendizaje. Y no hay mejor forma de aprender entre varias, si no me dejará mentir Javier, que es experto en educación, que si bien es cierto, preguntar es una forma de aprender, estudiar, investigar es otra, pero la prueba y el error son mucho más efectivas y mucho más veloces. Claro. El punto con la resiliencia es que cuando tú entiendes que parte de tu proceso de desarrollo tiene que ver con hacerle frente a lo que venga, como venga, se incorporan naturalmente otro tipo de destrezas y habilidades que te permiten sobreponerte a esas dificultades. Pero es un proceso que debe ser inicialmente consciente y de convicción, entendiendo que eso va a pasar dado lo que quieres lograr. Fíjate que aquí pega otro tema. Fíjate cómo en este tema pega mucho de lo que hemos visto en otros días momentos. pasados. Así es, y es el tema de la tolerancia a la frustración. Una persona que va aprendiendo a lo largo de su vida a ser tolerante ante no tener lo que quiere de inmediato, ante las frustraciones de no poseer en este instante lo que yo exijo, una persona que se va sobreponiendo a esto puede lograr ser más resiliente. Es decir, nosotros podemos educar a los niños, a los adolescentes, a ser más resilientes si los enseñamos a afrontar el hecho de que no todo lo pueden tener al instante, el hecho de que tienen que trabajar para conseguir algunas cosas que no aparecen mágicamente, y entonces la persona se vuelve más resiliente. Porque en ese momento, por ejemplo, mencionaba Marco desde el punto de vista empresarial, si tú, hay muchos chicos que de repente dicen, quiero ser emprendedor, ahorita pareciera que se pone muy en boga, pero muchos lo hacen sin una convicción real de lo que están haciendo. Quiero ser emprendedor y me voy a poner a vender vapeadores, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy común ahorita. Y que además ya está súper es una cuestión de salud crucificado por la salud, ¿no? Así es. Entonces de repente es, híjole, el primer mes no vendí, no, ya no funcionó mi negocio, no era lo que yo esperaba, ahora me voy a poner a vender pulseras, no sé. Quiero decir, la gente se tiene que saber sobreponer al hecho de que no todo te va a caer mágicamente en el primer mes, en el primer año, sino lo vas haciendo más eficaz conforme lo fortaleces. Tolerancia a la frustración, una personalidad y una expectativa más sanas. De pronto lo veo como sacarle lo bueno a lo malo, o sea, verle el lado ganador de aquello que estoy perdiendo. Mira, es bien interesante porque junto con estas herramientas de las que habla Javier, mi genuina experiencia frente a la resiliencia es que la clave está en el propósito.
las acciones con propósito. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, centrarnos en la tarea. Imagínate que soy una persona de limpieza y mi trabajo teóricamente es barrer, la actividad de barrer. Pero si yo me centro en el propósito de esa actividad, que es mayor y que tiene que ver, por ejemplo, con generar entornos donde las personas puedan convivir, eso le da propósito a mi trabajo y a mi tarea. Entonces, yo he comprobado que la resiliencia es directamente proporcional a la claridad del propósito individual, porque no hay fuente de motivación humana más fuerte que el propósito y la confianza. Y el propósito implica identificar para qué es importante lo que hago. Cuando yo tengo esa claridad de qué valor genero a la sociedad, al mercado o a los otros, pase lo que pase, me va a dar la energía para volverme a levantar y perseguir mi camino. O lo pienso, hasta qué valor genero, digo, ahí me queda un poco, me queda claro, lo vislumbro bien, pero si lo pienso a nivel social, ¿qué valor estoy agregando a mi grupo social, mis amigos, a mi familia, ya sea mi primer núcleo, hijos, esposo, o a mi familia como tal, primos, tíos? También por ahí se puede ir viendo esto. Sí, por supuesto. Ese ambiente del que hemos hablado, psicosocial, en ocasiones anteriores y estamos retomando ahora, no se compone solo de los demás. Yo soy parte de ese ambiente psicosocial y también lo que yo le aporto al mismo lo va a enriquecer o lo va a empobrecer. Puedo yo estar esperando que el ambiente psicosocial sea muy sano para yo florecer, pero si yo con mi personalidad no estoy ofreciéndole una personalidad resiliente o una forma eficaz, una expectativa eficaz de interacción social, también yo puedo empobrecer ese ambiente psicosocial. Qué curioso, porque todo esto que me platican me suena a que, de nuevo, si yo no tengo definido el punto al que quiero llegar, difícilmente voy a lograr a desarrollar las herramientas que me lleven a eso. Y es justo eso la resiliencia, ¿no? Así es justo eso, ir construyendo a partir de aquello que me está costando trabajo, aquello que me está costando quizá, más allá que de trabajo, algún sentimiento negativo o tengo tristeza, pero a partir de esa tristeza que construyo para bien, que edifico. O incluso un bache en mis proyectos y en mis propósitos, pero un bache no significa el fin del camino. Un bache significa construir para afrontarlo. Y un ejemplo claro de lo que justo están conversando es que, por ejemplo, las personas que hacemos las cosas por dinero, finalmente, sin propósito de fondo, finalmente o es más probable que no logremos ese objetivo, porque el dinero por sí mismo también es un medio para llegar a cosas mayores. Entonces, cuando el propósito es claro, más allá del dinero o de los obstáculos, y se trabaja para llegar allá, entonces la resiliencia surge por naturaleza. Es muy interesante. Y lo mismo en la vida. Si no tienes un propósito de sanarte, si no tienes un propósito de afrontar una pérdida, si no tienes un propósito de mejorar, te vas a quedar atorado. Un minuto me queda. ¿Cómo hacerle, cómo transmitirle al público que nos está viendo cómo ponerme a prueba, cómo desarrollar la resiliencia de manera consciente? Porque una cosa es que de pronto me llegan los problemas por todos lados, pero más allá de ver el problema, ver qué. El aprendizaje del problema. Es decir, tú lo acabas de mencionar, los problemas están desde el momento en que me levanto, desde el momento en que a lo mejor no hay agua caliente, desde el momento en que el tráfico está pesado. ¿Qué se puede sacar de ahí? ¿Qué puedo yo construir de esos momentos? Entonces, si comenzamos nosotros a construir, a edificar, basados en esos problemas que a fin de cuentas están ahí, no van a desaparecer, no van a desaparecer por más vigas que les aventemos, por más enojo que saquemos, no van a desaparecer. Hay que construir a partir de ellos. Y yo te diría, nada existe afuera. Es decir, somos creativos, libres, conscientes y responsables. Y el problema no es lo que pasa, sino qué hago con lo que pasa. Entonces, desde esa perspectiva, la resiliencia y el aprendizaje, que son atributos naturales, nos permiten resolver el número de opciones que se requieran para llegar a la meta, propósito o fin final. Lo decías hace poco en Facebook, publicaba una frase y decía, y seguir, porque hay que seguir. ¿No? Es eso, ese es el asunto. Ser para hacer, que es, bueno, yo espero que esto que platicamos de pronto tenga una forma adecuada en la que nos llegue el mensaje, o que por lo menos le introduzca la espinita de investigar un poco más, ¿no? Que eso también es ganar, sí, claro, al público, ¿no?
Gracias. Muchas gracias. Javier, gracias Marco. Gracias. Y esperando lo que nos escribe usted a través de redes sociales, esto se va compartiendo y si le sirve, pues compártalo con más personas, háblenlo con las personas que tienen ahí al lado y a partir de eso sigamos creciendo, edificando, logrando un punto fijo bueno al cual llegar que mucha falta hace. Así es. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos todos los jueves a las 7 de la noche para crecer juntos aquí en Hacer para Hacer. Mantente en contacto a través de Facebook, @Hacer para Hacer.